yo creo que ni el propio presidente se defiende como gato panza arriba, como lo hace, por ejemplo, el periodista, el periodista de Coavisa, Carlos Rojas, o en Teleamazonas. Ni el presidente se puede. Es que es increíble. El asambleísta Esteban Torres le tuvo que decir en la cara que no diga tonterías anteayer, tras antes de ayer. No diga tonterías, le dijo, porque era el colmo. Primero, que no lo dejaba hablar, y segundo, que estaba metido entre ceja y ceja a ver cómo lo defiende a Lazo. Es que ya es repugnante ver la forma como se maneja la prensa en los medios de comunicación estos temas. Una cosa es la designación de un funcionario, puede designarlo al ministro de Agricultura, al ministro de Industrias, al que quiera, que de lo que haga ese ministro él no puede responder. Pero lo que sí tiene, no solamente puede, sino que tiene que responder, es de los actos, contratos u omisiones que realice una persona que ha sido delegada por él. En el caso de la empresa coordinadora de empresas públicas, el presidente de la comisión de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, fue delegado del presidente porque así lo establece los decretos 1051 de Moreno, el decreto 163 de Lazo y la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Cuando se dispongan arbitrariamente de dineros públicos en beneficio propio, que puede ser un caso, o de terceros, no solamente el peculado es, dígame yo dónde me he beneficiado. Sí, pero has permitido que se beneficien otros, que tú bien sabías a qué entraban. Por eso dices, pues, que Hernán Luque Lecaro se dejó tentar por el dinero mal habido. Y tú tienes que responder por eso y por toda esta estructura de corrupción también. A ver, lo primero que tenemos que decir es que el presidente, cada vez que miente, tiene que luego dar retro y retractarse, aunque no lo hace de frente, como debería hacerlo. Y al final sigue cayendo en el despeñadero y él no se da cuenta que cada día está más desprestigiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, respecto del archivo de la investigación del caso León de Troya, en la información que consta hoy en el comunicado del presidente de la República, manifiesta que nunca ordenó que se archive la investigación y que menos reveló el contenido de una que le hubiese sido comunicada en forma reservada. A ver, despacito sobre esto. Nunca ordenó que se archive una investigación. Hay formas de ordenar y hay formas de ordenar. Y luego dijo, y menos reveló el contenido de una que le hubiese sido comunicada en forma reservada. O sea, el que no haya revelado el contenido no quiere decir que él no conoció lo que estaba pasando. De ninguna manera. Pero, para adelantarme un poco al final, con este comunicado, el presidente informa que ha pedido la desvinculación de 2 generales de las filas de la Policía Nacional este martes 14 de marzo del 2023. Se refiere a los generales Ponce y se refiere al general Vargas. Entonces, con este preantecedente, entonces vamos a recapitular y vamos a ver la participación de estos generales y dentro de todo el entramado. Primero, el asambleísta Villavicencio manifestó en su momento que en enero de este año él conversó con el presidente de la República y que él le confirmó la reunión que tuvo con la comandante de policía Tania Varela y el teniente coronel José Luis Erazo el 7 de julio del 2021, que se reunieron a las 13:40 aproximadamente, en la que trataron sobre el tema del caso León de Troya. Entonces, da a entender el presidente en este último comunicado que no solo que él no ha divulgado una información reservada, sino que un poco más él no tiene nada que ver en este tema. Entonces, eso no se lo va a creer nadie. No se lo va a creer nadie porque eso no responde a la verdad de los hechos. Es una cosa primera. En esa oportunidad el presidente se enteró
del caso del que lo comprometía de manera directa a su cuñado Danilo Carrera y comprometía a mucha gente adicionalmente con dos temas centrales: el narcotráfico y el tema de venta de cargos públicos, de colocación de gente en los cargos públicos para armar el entramado de corrupción que se armó. Un entramado de corrupción, por eso se dice, el pez muere por su propia boca. El mismo presidente dijo, refiriéndose a Luque, a Hernán Luque Lecaro, el coordinador de las empresas públicas, el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, dijo que se dejó caer en la tentación del dinero mal habido. Del dinero mal habido, y él era garante de ello porque él era su delegado. Aquí quiero explicar una y mil veces porque todavía la gente no tiene claros ciertos temas. Una cosa es la designación de un funcionario, puede designarlo al ministro de Agricultura, al ministro de Industrias, al que quiera, que de lo que haga ese ministro él no puede responder. Pero lo que sí tiene, no solamente puede, sino que tiene que responder, es de los actos, contratos u omisiones que realice una persona que ha sido delegada por él. En el caso de la empresa coordinadora de empresas públicas, el presidente de la comisión de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, fue delegado del presidente porque así lo establece los decretos 1051 de Moreno, el decreto 163 de Lazo y la ley orgánica de empresas públicas. Son delegados, es delegado el presidente. E incluso este delegado del presidente, que era el presidente del directorio de las empresas públicas, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, a su vez integraba los directorios de las empresas públicas, de cada una de las 13 empresas públicas. Y allí participaba otro delegado del presidente, que en muchos casos fue Iván Correa, el que fue secretario de la administración de él y que trabajó 28 años en el Banco de Guayaquil, igual que Hernán Luque trabajó 10 años de vicepresidente del Banco de Guayaquil. Entonces, en las empresas públicas el presidente tenía dos delegados, que no era lo mismo que designados, dos delegados. Y de acuerdo al artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, el presidente de la República, en calidad de delegante, responde por los actos del delegado. No tiene para dónde irse. Esa es la norma y no tiene para dónde irse ni cómo quitarse encima esa responsabilidad. Entonces, con estos antecedentes de que él conoció de este informe que lo dice incluso Villavicencio, que él habló con el presidente Lazo y el presidente Lazo le confirmó que conoció este informe. Entonces, con base en esos antecedentes, entonces, sigamos armando nuevamente el muñeco. El general Giovanni Ponce era el director nacional de investigación antidrogas y como tal tenía a su cargo el tema de la investigación del caso León de Troya. ¿Y a quién lo lleva a hablar con el presidente? Al teniente coronel José Luis Erazo, que era el director, que era el que manejaba este grupo. Cuando salen de la reunión, luego de eso, toman la decisión de desarmar la unidad de investigación. Desarmar la unidad de investigación. ¿Para qué? Para que no sigan profundizando en un tema de anticorrupción. Es un tema gravísimo y en un tema de narcotráfico. O sea, esto es más grave de lo que la gente se imagina. Porque están prácticamente tapando, aupando a toda una estructura delictiva que no solamente tenía que ver con cargos públicos, sino incluso con temas de narcotráfico. Y entonces, con base en esto, conmemorando un número tal del 13 de diciembre del 2021, suscrito por el general Giovanni Ponce, director nacional de antidrogas, desarman la unidad de investigación. Desarman la unidad de investigación y con base en esto les dan el pase a todos los miembros de la comisión de investigación a diversos sitios del Ecuador, a los 4 puntos cardinales. Y como dice la posta, los mandaron a los lugares más peligrosos incluso. Eso fue el tema que pasó.
Entonces, lean el 422. ¿Por qué? Porque el tema no es no solamente así, pues el tema hay que al Código Orgánico Integral Penal, como a toda norma, hay que verla en su integralidad, no solamente leer la letra chiquita de alguna parte. Pero cuando se habla por si acaso, porque esto también lo dicen los periodistas que obviamente, yo creo que ni el propio presidente se defiende como gato panza arriba, como lo hace, por ejemplo, el periodista, el periodista de Coavisa, Carlos Rojas, o en Teleamazonas. Ni el presidente se puede. Es que es increíble. El asambleísta Esteban Torres le tuvo que decir en la cara que no diga tonterías anteayer, tras antes de ayer. No diga tonterías, le dijo, porque era el colmo. Primero, que no lo dejaba hablar, y segundo, que estaba metido entre ceja y ceja a ver cómo lo defiende a Lazo. Es que ya es repugnante ver la forma como se maneja la prensa en los medios de comunicación en estos temas. Pero una de las cosas que no le dieron tiempo posiblemente al asambleísta Esteban Torres a argumentarlo, porque no hay mucho tiempo en la televisión, y también porque le caía con tantas preguntas, porque un poco le decía, pero ¿de qué se ha beneficiado Lazo? ¿Dónde está la plata? ¿Qué dicen los delitos, estos delitos que acabo de señalar, que son por los cuales puede el presidente ser enjuiciado y sacado del cargo? No es que él se lleve la plata únicamente, que eso puede darse o puede no darse. Delito de peculado. Cuando se dispongan arbitrariamente de dineros públicos en beneficio propio, que puede ser un caso, o de terceros, No solamente el peculado es, dígame yo dónde me he beneficiado. Sí, pero has permitido que se beneficien otros, que tú bien sabías a qué entraban. Por eso dices, pues, que Hernán Luque Lecaro se dejó tentar por el dinero mal habido. Y tú tienes que responder por eso y por toda esta estructura de corrupción también. El enriquecimiento ilícito también es cuando haya un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante interpuesta persona, o mediante otra persona. Entonces, no solamente es que Lazo tiene que decirle, yo aquí están mis cuentas en el banco y no tengo un solo dólar. Sí, pero anda a ver las cuentas de los que tú metiste al gobierno. El cohecho que reciban o acepten beneficios económicos para sí o para terceros. No solamente para sí, para terceros. Y la conclusión es lo mismo. Cuando se abuse del cargo para obtener gratificaciones y una cantidad de cosas para sí o por medio de terceros. Entonces, no tienen para dónde irse, no tienen salida. No tienen salida. No tienen salida. O sea, es imposible que insistan. Es imposible. O sea, y mientras más hace berrinches por tratar de salir, yo aquí quiero más o menos hacer un símil con la pesca. Cuando uno a veces, porque a uno le toca hacer esto, está en la pesca, hay zonas donde hay pantanos, pero uno tiene que saber caminar por esas zonas. Y cuando uno se cae en un pantano, tiene que lo primero que hacer es no moverse, para tratar de que alguien le ayude a salir, porque no hay cómo salir zapateando ni pataleando, sino poniéndose en 90 grados y saliendo de lado, porque si no uno se va más adentro. Entonces, cuando uno está metido en el fango o en el pantano, no hay cómo zapatear, porque te vas cada vez más adentro y es lo que está haciendo el gobierno. Entonces, pero todo lo que han tratado de decir en estos días es que no hay los votos para el juicio político. Los votos van a haber, que el CAL tiene que fundamentar y que la Corte Constitucional no tiene la menor posibilidad de irse al lado, porque entonces estaría contradiciéndose a sí misma después de todo lo que aprobó, en los temas, de los juicios políticos, en este caso fundamentalmente a Glass, y en la otra sentencia que dictó, me parece que fue el 29 de septiembre del 2021, sobre las distinciones que hay entre el juicio político y el control jurídico, que son diametralmente diferentes, porque es un control político, es un control absolutamente diferente.
Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es agua de mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con Esencia Marina, desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales. En los pequeños les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a agua de mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano llega Esencia Marina. Pídela ya.